Voy a empezar la grabación y les voy a empezar a compartir pantalla. Solo, por favor, les recuerdo que la hora para entrar es a la 1:15, ¿verdad? Y yo les doy 5 minutos por si hay algún problema ahí con el internet, ¿verdad? Pero por favor, sí les voy a rogar que traten de estar a la hora del curso, que sería a la 1:15 de la tarde. Bien, procedo entonces a compartir pantalla de la sesión que vamos a tener el día de hoy. Enrique, por favor, cuidado ahí con el micrófono, por si hay un poco de interferencia por ahí, disculpe. Bien, Bien, dale, gracias. gracias. Bien, entonces estamos en la sesión número 7 y seguimos, digamos, con este bloque de evaluar y seleccionar materiales que sean en función de las áreas curriculares, en este caso de matemática, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre los materiales de consulta. La mayoría de materiales de consulta, bueno, se encontraban en escrito, ¿verdad? Antes, ahora pues ya hay materiales de consulta que nosotros podemos observar digitalmente, ¿verdad? Que pueden ser muy similares a los que tenemos en escrito, ¿verdad? Convertidos a PDF, pero hay otros materiales de consulta, por ejemplo, entrevistas, videos, em, audiolibros también, por ejemplo, que también son materiales de consulta y que entran dentro de los materiales que podemos utilizar para referencia en un centro educativo. Ahora, ¿qué material de consulta creen ustedes que es el más utilizado, de los más esenciales para un centro educativo? ¿Alguna idea? ¿No? Bien. De los materiales de consulta que son más utilizados en los centros educativos y que son como los pilares, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a utilizar para dar clases, ¿verdad? Es el libro de texto. El libro de texto creo que comprende mucho de la base de la enseñanza acá en Guatemala. Por supuesto, nosotros podemos dejar algunas actividades como exposiciones o ensayos, incluso resúmenes, investigaciones, ¿verdad? Nuestros estudiantes, donde hagamos que ellos pues consulten otras fuentes de información, ¿verdad? Y pueden ellos buscar diferentes obras, ¿verdad? Para consultar. Sin embargo, en lo que nos basamos la mayoría de los docentes para dar nuestras clases es precisamente en el libro de texto, ¿sí? El libro de texto, pues, es la base de todo docente y, de hecho, bueno, en las entidades privadas es hasta una exigencia, ¿verdad? Que el libro de texto sea utilizado, ¿verdad? De hecho, el día viernes, ayer, eh, mi coordinadora en el colegio es la que me da jalón hacia mi casa. Entonces ella me decía, mira, ¿y cómo van con los libros los chicos? Y entonces, bueno, yo le empecé a contar de los temas
que habíamos visto, de los temas que faltaban por ver, y le fui haciendo un resumen, ¿verdad? Y pues ella me decía de, sí, mira, es importante que se terminen los libros y bueno, aparte de la razón de completar contenidos, ¿verdad? Hay muchas características o factores que inciden en que el libro de texto sea tan importante, ¿verdad? Una de ellas es precisamente eso, terminar los contenidos, pero en la entidad privada es dar una razón al papá, ¿verdad? De por qué está pagando el libro, ¿verdad? Si el libro no se utiliza, entonces, con toda razón, pues el papá puede venir a decir, bueno, y entonces, ¿para qué lo pagué si no lo están utilizando, ¿verdad? Esa es otra razón. Otra de las razones es que, por ejemplo, los libros en el colegio donde yo estoy, eh, tienen continuidad con respecto a su área de la matemática. ¿Cómo así? Bueno, pues el libro de primero básico es aritmética, el libro de segundo básico es álgebra, el libro de tercero básico es geometría, el libro de cuarto bachillerato es álgebra, segunda parte, y el libro de quinto bachillerato es trigonometría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si no se termina, por ejemplo, el libro de primero básico, va a quedar muchas lagunas sobre conceptos básicos de aritmética para el libro de álgebra, que es de segundo básico. Entonces, por eso también es la importancia de ir terminando los libros, porque si no se quedan muchas lagunas eh, para el siguiente curso, ¿verdad? Aunque eso pasa con todos los libros y con todos los grados, y esté uno en entidad privada o pública, ¿verdad? Por supuesto que en este sistema lo que eh, pienso yo que es una ventaja que tiene es que si no se termina el libro, pues no hay mucho problema porque no se culminó en una subárea específica. En cambio, en la entidad pública, los libros que se usan son los libros de matemática. Pero si ustedes se dan cuenta, en los libros de matemática vienen distribuidos de diferente forma. Los libros de matemática vienen distribuidos de tal forma que hay todas las subáreas en el año escolar. Es decir, en primero básico se dividen 6 subáreas que son aritmética, álgebra, funciones, geometría, em, estadística y probabilidad y etnomatemática. Entonces, las 6 subáreas se miran tanto en primero básico como en segundo básico como en tercero básico. ¿Cuál es la desventaja de no terminar el libro? Que al no terminar el libro es muy probable que hayan deficiencias en una subárea, ¿sí? No en temas de la subárea, sino que en toda la subárea, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros no llegamos a dar etnomatemática, ¿sí? Que es el último, creo yo, sí, es el último subtema, perdón, la última subárea del libro de matemática, pues habría una deficiencia allí, ¿verdad? Esa es la principal desventaja. Entonces hay que tener en consideración muchas características para seleccionar el libro. Me gustaría que ustedes me dijeran, sí, Enrique, usted levantó la mano, dígame. No, bueno, no es como contradecirlo, ¿vale? Pero, Ajá. este, mira que yo siempre he diferido, incluso con algunos de mis compañeros ahí, que la mayor parte trabajamos en el mismo municipio. Y para mí, yo siento que no es importante terminar el libro, ¿va? Porque eso me daría a mí el ir trabajando rápido, 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 porque me va a exigir el director y tengo que terminar mi planificación y si no cumplo me va a regañar, por decirlo así. Y entonces vengo y empiezo a forzar al alumno a que empiece a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y van quedando muchas dudas. Entonces viene, pasamos de unidad o pasamos de año y seguimos con las mismas lagunas. Entonces yo siempre lo digo, va, y lo he dicho abiertamente. Prefiero terminar 10 temas de matemática en la unidad, pero que queden bien explicaditos, ¿sí? Va. La vez pasada que se me presentó un video ya no me acuerdo del Don Lick, pero él en una su forma de como de reflexionar dice que nosotros los maestros nos interesamos por sacar el bendito 61 y ahí logramos el objetivo. ¿Y qué pasó con el otro 39% que no logró el estudiante? No hacemos un como retroceso a ver qué pasó, en qué fallamos y de ahí, de esa como que pérdida de conocimiento, empezar para reforzar a medida de que cumplamos con el 100% como que de esa unidad, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y segunda unidad mucha y vamos y empezamos con otros temas. Entonces ahí yo estoy un poquito como que lo quisiera contradecir porque no estoy de acuerdo con que terminar el libro.
sería que No, sería lo correcto, ¿verdad? Según la planificación. forma no lo parece. Y entonces, empezar ahí. Entonces, al menos en lo que fue la reforma, hablemos del 2019 para el 2013, nosotros por la cuestión de competencia de Olimpiadas, Hablando. estandarizamos contenidos y eso nos ayudó mucho a levantar el nivel en las telesecundarias. Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted. Eh, es que más que todo creo que viene de parte como en el caso mío, en el caso de la entidad privada, de coordinación, ¿verdad? Ahí sí está el sistema como todavía de coordinadores de área, coordinadores de grados, incluso coordinadores de ciclos, ¿verdad? Más es para ellos importante terminar el libro que para el maestro, ¿verdad? Porque es cierto que bueno, de hecho, aquí contándoles anécdotas, ¿verdad? Porque más que todo esto se trata del curso de experiencias y todo. em, en la tercera, ahorita vamos por la cuarto bimestre, ¿verdad? O cuarta unidad, no sé cómo le den el nombre, pero la cosa es que es cuarta algo, ¿verdad? Entonces, pues en la tercera unidad me di cuenta de que algunos estudiantes de cuarto bachillerato tenían ciertas dudas sobre los sistemas de inecuaciones y sistemas de ecuaciones. Entonces, yo hablé con mi coordinador y le dije, mire, fíjese que voy a tener que repasar el tema y voy a necesitar, y es que en mi planificación yo coloqué que toda la semana íbamos a estar viendo ese tema. Yo tengo 4 periodos con ellas, porque son solo mujeres en ese grado y tengo 4 periodos con ellas. Entonces le dije, mire, voy a usar los 4 periodos para ver sistemas de ecuaciones y sistemas de inecuaciones, porque sí necesitan reforzar ese tema que no lo, no lo saben, ¿verdad? Realmente no lo saben. Entonces ella me decía, mira, ¿por qué toda tu semana va a ser de este tema? Porque el mismo tema toda la semana. Se supone que ese tema ya lo vieron la unidad pasada. Y yo, sí, pero es que no lo saben y lo que necesito, o sea, yo prefiero llevarme toda una semana para que aprendan este tema porque si no, con los siguientes temas no van a dar una, le dije yo, no lo van a poder aprender. Y bueno, ahí tuvimos una pequeña discusión, ¿verdad? Acerca de si avanzar o no avanzar, pero me dice, pero mira, puedes ir dando estos temas y dando el siguiente tema, como introducirlo. Y yo, no se puede, ¿verdad? El siguiente tema es matrices, que matrices parte de precisamente de los sistemas de ecuaciones. Entonces, le digo yo, no se puede, ¿verdad? Porque si no entienden este concepto y no entienden eh, eh, esta forma de solución, no van a entender el concepto de matrices. Y bueno, total de que al final me dijo, bueno, está bien, dale. Y yo le dije, mire, le dije, no me va a dar tiempo de terminar el libro con cuarto bachillerato. Definitivamente no voy a terminar el libro porque no voy a estar avanzando en temas si ellas no están entendiendo. Por supuesto, como cada grado es diferente, ¿verdad? Me pasa todo lo contrario, me pasa con primero básico, que yo explico el tema, entienden a la primera y trabajan los ejercicios y las tareas bien, y es un grupo muy homogéneo en el sentido de que todos lo entienden bastante rápido y lo desarrollan bastante rápido. Entonces, con ellos voy avanzando en el libro bastante rápido, ¿verdad? Pero son casos distintos, ¿verdad? Y sí, concuerdo con usted que es mucho más importante afianzar el contenido que avanzar en los contenidos del libro, ¿verdad? Eso es mucho más importante. Pero sí creo que al final toda esa obligatoriedad, digamos, que hay en terminar los libros de texto viene de parte como de directores y coordinadores, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues entonces, esos serían los materiales de consulta, ¿verdad? Los materiales de consulta, principalmente el libro de texto, pero los materiales de consulta son donde nosotros podemos hallar la información para nuestra área, ¿verdad? Cualquier información. ¿Sí, Enrique? Ahí como opinión, Link, coincido ¿Mm? con lo que usted está ahí exponiendo, ¿verdad? A nosotros nos pasa lo mismo, pero directamente con el Mineduc. ¿Por qué? Mi básico fue seleccionado para la evaluación diagnóstica de este año. Vengo con alumnos que en el 2020-21 no trabajaron mayor cosa.
Este año intentamos levantar el nivel y ahí sí que me tocó la chibolita del COVID, ¿verdad? Me ausenté casi 15 días del establecimiento. Y entonces viene y me cae la evaluación. Y yo siempre he peleado que esa evaluación no coincide con lo que a nosotros nos mandan en el CNB. ¿Sí? Va. Hasta ahora que viene este CNB emergente, llamémoslo, y ahí sí vienen ya temas que se relacionan con la evaluación diagnóstica. Ahora, nosotros no podemos avanzar al ritmo que pide Mineduc, una, porque no contamos con el material tecnológico. Los libros a veces se alcanzan. La otra es de que Mineduc estandariza una evaluación para todo el nivel básico. No separa telesecundaria, no separa nacionales, no separa cooperativas, no separa privados. Y ahí viene la diferencia. A nosotros nos dieron un libro por parte de telesecundaria y ese libro, yo siempre se lo he dicho y se lo he dicho al coordinador de telesecundaria, ese libro no sirve. El de matemáticas que mencionan en todos lados, yo si lo tengo es porque yo lo descargué, yo imprimí y de ahí le hago sus actividades a mis alumnos. Pero no hemos tenido la oportunidad de tener ese libro para cada alumno. Ya va como la versión número 3 o 4, si no estoy mal. Y entonces, y nunca ha venido un libro formal de esos para mis estudiantes. Sin embargo, el Mineduc de ese libro obtiene la mayor parte de problemas para la evaluación. Entonces viene a la hora de presentar resultados, nos fue mal, pues, que es la situación que la que usted vive, ¿verdad? Entonces, quizás la oportunidad que nosotros sí tenemos es de que nos da el espacio de escoger de dónde vamos a traer nuestros contenidos y ir trabajando en base a la planificación, ¿verdad? Sí, el libro que yo utilizo para todos los grados, a mí, digamos, no me gusta la metodología, al final uno tiene que adaptarse, por supuesto, pero no me gusta la metodología que utiliza el colegio, les voy a ser sincero. Me gusta la metodología que utiliza Guatemática en el sentido de que toma las diferentes áreas de la matemática y la da en todos los grados. Esa metodología a mí me parece muy buena. Ahora, agarrar una subárea de matemática para darla en todo el grado, eso no mucho me parece. Pero bueno, al final uno tiene que adaptarse. Sin embargo, pues la ventaja que yo veo en los libros de texto que yo uso es que sí están muy nutridos. Ya vamos a hablar un poquito más al respecto porque hay un subtema por acá que nos invita a esa reflexión, pero algo que, por ejemplo, yo veo en Guatemática es que sí tiene algunas fallas, ¿verdad? Y sí le faltan ciertas cosas. Sin embargo, pues tiene ciertas ventajas. Y creo que la ventaja que representa para la entidad pública es que el libro de Guatemática es una guía, pero no es la Biblia, ¿verdad? O sea, ustedes pueden guiarse con Guatemática, pueden dar Guatemática, pero no significa que no tengan que usar otras fuentes de consulta, ¿verdad? Ustedes pueden ir complementando con otros libros. En los colegios no es tan así, ¿verdad? Es bastante cerrado, porque estamos prácticamente condenados a utilizar ese libro y ya. Entonces, eso es la parte compleja, ¿verdad? Pero bueno, si tienen la oportunidad de escoger libros, pues sí, creo que deberían de buscar en PDF. Tal vez hay editoriales que sean buenas y que sean útiles para ustedes y para el estudiante, ¿verdad? Vamos a pasar entonces con el segundo punto, que es tipos de obras. Bueno, en nuestro caso, bueno, en el caso específico para el colegio donde yo trabajo, los libros de matemática vienen en inglés. Entonces, por ejemplo, ahí sí estamos utilizando diccionarios de inglés-español porque a nivel que la matemática va avanzando o va profundizando, los conceptos de matemática en inglés van siendo más específicos para el área. Entonces, cuando van siendo más específicos, uno encuentra palabras como que, ay, esta palabra no la entiendo. Entonces, uno tiene que recurrir a diccionarios. Me ha tocado recurrir ya sea a Google o a algún diccionario que sea específico de matemática, que traiga palabras específicas de matemática traducidas del inglés al español para poder entender. Aunque la mayoría de palabras, la verdad es de que es muy de muy fácil comprensión, pero sí hay palabras ahí que son algo complicadas. Ahora, por ejemplo, enciclopedias, monografías, eso tal vez no es tan utilizado por los maestros de matemática, ¿verdad? Bueno, por lo menos por mí, ¿verdad? Por supuesto que cada maestro utiliza diferentes fuentes de consulta y puede ser que a ustedes les funcione. Pero en mi caso, por ejemplo, no he utilizado enciclopedias ni monografías.
Manuales en algunos casos, por ejemplo, en la mayoría para construcciones geométricas, para construcción de funciones, para funciones trigonométricas también. Sí he utilizado ciertos manuales para hacer material concreto con los estudiantes o para hacer algún taller con los estudiantes también. Sí he utilizado manuales, ¿verdad? Pero la verdad es de que no ha sido muy frecuente. Y Atlas, pues Atlas básicamente es para el área de geografía, ¿verdad? Entonces tampoco lo he utilizado en matemática, ¿sí? Entonces, pues hay diferentes fuentes de consulta, materiales de consulta que sirven para diferentes áreas, ¿verdad? En el caso, pues, de matemática, creo que está el libro de texto, por ahí manuales, por ahí algunos ensayos sobre historia de la matemática, puede ser también, algunas tesis o sí, investigaciones o tesis que se han realizado, ¿verdad? Pero más allá de eso, creo que no hay mucho, ¿verdad? Muy bien. Como siguiente punto están características principales de los materiales de consulta para cada área de especialidad, en este caso, matemática, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de estas características, ¿qué buscan ustedes en un libro de matemática? ¿Qué debería tener ese libro de matemática para que ustedes dijeran, ah, este libro sí me sirve o sí le va a servir a mis estudiantes? Dígame, Enrique. Pues para mí liga ahí con la pregunta que usted está haciendo, una, me gusta que el libro lleve un orden. O sea, yo me gusta trabajar, por ejemplo, aritmética, ¿verdad? Terminarla. De ahí geometría, por decirlo así, álgebra, estadística, probabilidad, o sea, que vaya en orden. Y eso es lo que no me gusta del libro que nos dieron en telesecundaria. Porque trae dos sesiones de lógica, de ahí viene dos de aritmética, luego dos de álgebra y luego dos de geometría. Entonces tiende a confundir al estudiante. Entonces a mí eso es lo que voy buscando en un libro que tengan el orden. Otra, siempre he buscado que explique o que me dé las fórmulas más sencillas para enseñarle al estudiante determinado tema. Usted tocaba hace rato lo de matemáticas, que le hace falta, y es cierto. Por ejemplo, a mí no me gusta la forma en la que enseña las sumas de polinomios, Mm, porque separa los factores en paréntesis. Y nosotros enseñamos que cuando encontramos paréntesis a la par y que no hay signo en medio, se debe de multiplicar. Y me ha dado dolores de cabeza eso al utilizar la metodología de matemáticas, porque viene mi alumno, en lugar de sumar, a la hora que separa los factores, empieza a multiplicar. Y eso es un error que, no error, ¿verdad? Sino es algo que no me gusta de matemáticas, y mejor a la antigüita dijera la canción, ¿verdad? Entonces, con el método simple, y así voy avanzando. muy bien, sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Sí, Diego? Bueno, yo comparto la misma idea de Manolo. En la situación de los diferentes textos que nosotros manejamos, pues matemática ha sido uno de los materiales que ha venido a revolucionar un poco en nuestro medio, nosotros como secundaria. Pero hay veces de que uno se basa en lo que da el CNB, pero al mismo tiempo hay veces que tiende a confundir algunas cosas, ¿verdad? Y hay cosas que uno muchas veces ya no alcanza a dar por el nivel que el estudiante trae de la primaria, pues que ya, por ejemplo, en el caso de nosotros que vivimos en un área rural, pues donde la tecnología no se da, pues nos cuesta un poquito, ¿va? Entonces en mi caso, yo trabajo, hay veces con el área de de matemáticas, con lo que es matemáticas, y ahí tengo, como yo trabajé en IGER, tal vez usted se recuerda, ¿va? Del Instituto por Radio. Ujú. Ese tiene un buen material, y yo siempre utilizo esto porque viene un poquito más claro en algunos temas, pues. Entonces ahí es donde nosotros vamos adaptando al estudiante en lo que nosotros queremos dar, pues, y como decía Manolo, muchas veces el Ministerio de Educación solo se basa en lo que es el área urbana, por decirlo así, la ciudad capital, ¿verdad? Pero nunca piensa en lo que es el área rural. Eso. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna opinión?
Bien, les voy a mencionar más o menos cómo es el libro que yo estoy utilizando, que a mí el contenido del libro, como les digo, o sea, la metodología de ir segmentando por subáreas, la matemática no me parece, pero el libro que utilizamos y cómo está segmentado el libro eh, o las partes que tiene, a mí sí me parecen muy interesantes. Bueno, el libro está distribuido de la siguiente manera. Tiene el concepto del tema, supongamos que nosotros vamos a ver jerarquía de operaciones. Bueno, pues tiene el título, tiene el concepto de jerarquía de operaciones, como les digo siempre en inglés, y luego tiene varios ejemplos de jerarquía de operaciones. Por ejemplo, el primer ejemplo, pues puede ser una suma y una multiplicación. El segundo ejemplo es una suma con una multiplicación y una resta. El tercer ejemplo ya es entre paréntesis una suma multiplicado con una resta entre paréntesis también, ¿verdad? El siguiente ejemplo pues ya es un poco más largo, donde incluye diferentes signos de agrupación con sumas, multiplicaciones y asimismo otros signos de agrupación con sumas, restas, multiplicaciones combinadas, ¿verdad? Entonces trae más o menos entre 4 o 5 ejemplos que van aumentando de dificultad. Bien, aparte de eso, perdón, trae, por ejemplo, diferentes formas, en algunos temas, diferentes formas de dar la clase. Por ejemplo, le dice a uno, le recomienda a uno que esa clase la puede dar, por ejemplo, con ciertos materiales que vienen indicados hasta el final del libro. Y vienen recomendaciones de materiales didácticos que uno puede utilizar. Por ejemplo, le recomiendan a uno en jerarquía de operaciones, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero recomiendan, por ejemplo, trabajar con fichas, fichas de números, donde uno, fichas, perdón, de números y de signos, donde uno pueda ir colocando un número al azar, colocando un signo al azar, para que ellos vayan practicando las diferentes operaciones previo al tema, ¿verdad? Y eso me parece bien. Luego, hasta el final viene una parte de ejercitación para hacer en clase. Bueno, así lo entiendo yo, ¿verdad? Porque ahí no sale. Y luego viene otra parte que es homework, que es tareas, para que ellos realicen ejercicios también en casa. Entonces yo asumo, ¿verdad? Que la parte de ejercitación se debería hacer en clase y de hecho así lo he trabajado. Y la parte de tareas para que ellos la hagan en casa, ¿verdad? Y ahí termina la lección. Luego sigue la otra lección con más o menos las mismas características. Al principio el libro no trae nada, ¿verdad? Bueno, no trae nada, no, sino trae únicamente el índice, la descripción del libro, la descripción de los temas que se van a ver, una pequeña introducción y se comienza con los temas. Ahora, ¿qué he visto yo en otros libros que me gustaría que tuviera este libro? Porque el contenido me parece muy bien, pero, ¿qué me gustaría que tuviera? Bueno, me gustaría que tuviera una parte de dosificación. Yo la he visto en los libros de Santillana, una parte de dosificación donde diga, por ejemplo, cuántas son las sesiones recomendadas para ciertos temas, ¿sí? Y la dosificación de esos temas. ¿Por qué? Porque le facilita a uno la planificación, ¿verdad? Por lo menos a mí creo que me la facilitaría bastante. ¿Qué otra cosa quisiera que tuviera el libro? Bueno, me gustaría que tuviera recomendaciones, más recomendaciones sobre material didáctico virtual, porque, por ejemplo, solo tiene material didáctico concreto, ¿verdad? Para recortar, para pegar, para hacer, pero no trae material virtual. Me gustaría que hiciera alguna recomendación para utilizarlo virtualmente, ¿verdad? Em, por supuesto, el libro de texto se va adaptando al contexto, ¿verdad? Puede ser que el libro de texto ideal para mí no sea el libro de texto ideal para ustedes, ¿verdad? Puede ser diferente, pero me gustaría que trajera eso, dosificación, material didáctico virtual y he visto en algunos libros que trae recomendaciones de plataformas virtuales que se adaptan al contenido del libro. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, si el contenido de mi libro para primero básico va a ser solo sobre aritmética, bueno, pues hay plataformas educativas que son exclusivamente para aprender aritmética.
¿sí? O que su fuerte es la aritmética. Entonces se utilizaría esa plataforma educativa para trabajar con los estudiantes. Eh, Algunas son pagadas, otras son gratis, pero si viviéramos en un mundo ideal y pudiéramos pagar esa plataforma solo para ese grado, pues estaría buenísimo, ¿verdad? Y bueno, eso para mí, creo que con esas tres cosas agregadas a lo que ya les mencioné, para mí compondrían el libro de texto ideal para mí, ¿verdad? Me gustaría entonces que alguien más, ya con las características que yo les dije, con lo que estamos platicando, me dijera para ustedes qué es o cómo sería, qué partes tendría que tener su libro de texto ideal. Alguien que no haya participado aún. Tal vez me puede ayudar con esta parte Leida Aguilar. No sé si está por ahí. Liz, buena tarde. Buenas Fíjese tardes. que no, ¿Sí? Leida, ¿está por ahí? Disculpe, Lick, solo que ella vive en un lugar donde no mucha señal hay, por eso se va y viene. Ah, Lick, buena tarde, Valerio, Lick. Gracias. sí, Liz, pero tengo mucho. Ah, no tenga pena, Leida. Gracias. Dígame, César. El numeral 3, ¿vale? No, no, la pregunta que realicé fue ¿qué características o qué partes le gustaría a usted tener en un libro que fuera ideal para usted? Perdona la pregunta, Lick. No mucho escuché porque aquí tampoco hay buenas. Ah, ¿qué ¿Qué características, características ajá, principales que los... debería tener el libro que usted use para dar sus clases? Sí, Lick, sí, para responderle que a las características, viera que el profe Diego comentaba muy bien del material de IGER, porque yo también trabajé juntamente con él en este proyecto de IGER. Que el libro de Iger viene muy clarísimo para resolver los problemas y las dudas que uno tiene en cuanto a matemáticas. Nos hemos encontrado que yo, por ejemplo, el profesor Manolo también hablaba de matemática. Viera que yo matemática le entiendo tal vez hasta un 80 o no, 85%, pero también hay algunas complicaciones que cuesta un poquito entender. Pero yo también utilizo también el libro de IGER tal para investigar y para resolver algunas dudas. También tengo a la mano el libro de IGER, porque sí está muy bonito desde primero básico, segundo y tercero básico. Tiene excelentes consultas ahí y casi todos los ejemplos están clarísimos. Solo toma uno su calculadora y resuelve y ya tiene ya eh, la solución de las dudas. Gracias. Bien, entonces pues ya que hablamos de algunas de las características,
¿Qué criterios utilizamos nosotros para seleccionar esos materiales, verdad? Esos materiales de consulta. Bueno, pues para saber cómo seleccionar el material de consulta tenemos que haber tenido principalmente la experiencia de haber utilizado algún material de consulta, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿cómo usan ustedes los libros de texto? ¿Cuál es el proceso que utilizan ustedes para el libro de texto? Si quieren, les pongo mi ejemplo de cómo yo utilizo los libros de texto con mis estudiantes y después ustedes me dan su opinión, ¿les parece? Entonces, ¿cómo uso yo los libros de matemática? Bueno, pues lo primero que hago es, antes de usar el libro, les pregunto a los estudiantes, ellos tienen libro y cuaderno en su escritorio, y les pregunto, bueno, ¿cuál fue el tema que vimos anteriormente? Entonces ellos pueden contestar, por ejemplo, si el nuevo tema va a ser áreas, por ejemplo. Ah, bueno, ¿qué vimos anteriormente? Perímetro, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué dice sobre el perímetro? Bueno, la mayoría mira para arriba, mira para la pared, mira para el piso, a cualquier lado menos a mí porque no se recuerda. Entonces ya les digo yo, bueno, revisen su cuaderno y qué fue lo que escribieron, ¿verdad? Sobre qué es perímetro. Ah, bueno, pues el perímetro es esto y esto y esto. Se calcula dependiendo de la figura, de los lados que tenga, porque pues es la suma de la medida de los segmentos de una figura plana, ¿verdad? También hay perímetro en una figura sólida, ¿verdad? Que se calcula de la misma forma, es una característica del perímetro, ¿verdad? Que la misma fórmula general o la misma ecuación general que se utiliza para figuras planas se utiliza para figuras sólidas, ¿verdad? Es el mismo concepto para cada una, ¿verdad? Y bueno, ya que entendimos qué es el perímetro, entonces vamos a entrar a un nuevo tema que también es parte de las figuras geométricas, que es áreas de figuras geométricas no sólidas, ¿verdad? Sino figuras planas. Entonces, lo que yo hago es que les digo, bueno, vamos a la página número tal, donde está el tema, y coloco a una persona para que ellos practiquen en inglés, coloco a una persona que lea en inglés la parte del concepto hasta donde yo creo que nos da la idea de qué es área, por ejemplo, y pongo a otra persona a que escuche y que traduzca después lo que lee la otra persona, ¿verdad? Entonces, luego la otra persona traduce y dice, bueno, el área es tal y tal y tal cosa, el espacio que ocupa, ¿verdad? En este caso, una figura geométrica en su interior, ¿verdad? Y bueno, luego les digo, ah, muy bien, entonces hagamos una reflexión sobre qué es área, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sería área en esta figura? A ver, pintemos, ¿verdad? Y les coloco ahí en el pizarrón alguna figura geométrica y con el concepto que ellos me digan, bueno, ¿qué sería área? Pinten según el concepto lo que es área, ¿verdad? Y ellos van al pizarrón y van a pintar. Bueno, luego de eso, como les dije, la estructura del libro tiene ejemplos, ¿verdad? Lo que yo hago es que tomo el ejemplo que está en el libro, pero lo desarrollo en el pizarrón. No voy con el libro diciéndoles, bueno, vean el ejemplo tal y esto y esto y esto hace el libro. No, sino que en el pizarrón voy resolviendo eh, el ejemplo que tiene ahí el libro y les digo, bueno, entonces, ¿qué pasa en este momento? Vean que para el área de cierta figura es diferente a esta otra figura. La demostración de por qué el triángulo es base por altura dividido 2 que por ejemplo en el libro no está, pero consideraba importante darlo y desarrollo el tema, ¿verdad? Con los mismos ejemplos que están ahí en el libro. Entonces, cuando termino el ejemplo, les digo, bueno, ahora vean el ejemplo del libro y vean que nos da la misma respuesta. Y entonces los estudiantes ya como, ah, sí, cierto, entonces sí se puede realizar, si está bien el libro, sí es la respuesta correcta. Bien, pasamos de los ejemplos, ¿verdad? Y lo que hago yo es que los ejercicios más difíciles los resuelvo en clase. Entonces, por ejemplo, si el libro tuviera como recomendación 30 ejercicios, entonces les digo yo, bueno, vamos a resolver el 28, el 26 y el 25, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tomamos el ejercicio 28, lo resolvemos, ¿verdad? Y comprobamos el resultado, ¿verdad? Porque el resultado, por ejemplo, en el libro del maestro ya tiene el resultado y en el libro del estudiante no. Entonces yo les voy y les muestro el libro y les digo, bueno, miren, esta es la respuesta, quería decir que sí nos quedó igual.
Entonces nos quedó la misma respuesta en los ejercicios que eran más difíciles. Eso quiere decir que ustedes van a poder hacer también los más fáciles, ¿verdad? Y bueno, si diera tiempo en esa clase, pues les dejo un ejercicio en clase o les dejo ejercicios en clase para que ellos resuelvan ahí con el libro. Y luego les dejo ejercicios de la tarea para que ellos resuelvan en su casa. Si no diera tiempo, pues en la siguiente clase hacemos, yo les llamo laboratorios, que es resolver ejercicios, ¿verdad? Del libro. Y pues siempre les digo como resuelvan estos ejercicios y si tienen dudas ustedes, vienen conmigo. Si observo que todos tienen la misma duda, ya resuelvo ese ejercicio sobre el que tienen duda para todos, ¿verdad? Es decir, ya así en clase, en el pizarrón, para todos los estudiantes. Permítanme un segundo. Gracias, ahí está. Bien, entonces, esa es la manera en que yo utilizo el libro, ¿verdad? Y por supuesto me baso en la metodología que recomienda, en los materiales que recomienda, dependiendo del tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, el libro para la parte de áreas recomienda un tablero que eso, se supone que el libro lo debería de tener, pero como el libro del maestro ya es viejito, pues no lo trae y dependiendo de la edición habría que comprarlo, ¿verdad? Pero el colegio no lo compró. Es un tablero que trae, ¿cómo les explico? Voy a tratar de dibujarlo por acá. Permítanme un segundo. Vamos a ver si les puedo explicar de mejor manera para que me entiendan. Ah, ya sé cómo lo voy a explicar. Permítanme. Ahí está. Bien, entonces lo que trae es una tabla, un tablero como lo siguiente. Este, va a ser un tablero de 8 por 8, más o menos cuadrado, ¿verdad? Y voy a ir acercando a esto. Entonces, este es un tablero, ¿verdad? Y trae figuras para colocar acá. Las figuras son de colores, pero como transparentes, y uno va construyendo. Entonces, ¿qué es lo que le piden a la persona? Que construya o que realice diferentes figuras. Y por ejemplo, dice, bueno, construye un triángulo que su altura sea tal y su base sea tal. Entonces, por ejemplo, digamos que nos dice que el triángulo debe tener una altura de 5 cuadritos y una base de 5 cuadritos también. Entonces sería más o menos de esta forma, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 5 por arriba. 3, 4 y 5. Más o menos sería así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sería más o menos así. Y entonces ahí está construido nuestro triángulo, ¿verdad? Ahora dice, encuentra, por ejemplo, el ejercicio sería, encuentra el área de esta figura. Bueno, como ya nos dice cuánto mide, ¿verdad? Cuánto mide la base y cuánto mide la altura, nosotros podemos decir, ah, bueno, si la base mide 5, porque son 5 cuadritos, y la altura mide 5, sería 5 por 5 dividido 2, ¿verdad? O sea, base por altura dividido 2. Muy bien. Ahora, si nos dijera, estos cuadritos, cada cuadrito mide 2 centímetros. Ah, bueno, tendríamos que multiplicar. Como mide 2 centímetros, quiere decir que en 5 cuadritos hay 10 centímetros. Eso quiere decir que sería 10 por 10 dividido 2, ¿verdad? 10 centímetros por 10 centímetros dividido 2 sería 100 centímetros al cuadrado dividido 2, que sería 50 centímetros al cuadrado. Y bueno, recomiendan este material que por supuesto se puede imprimir, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue imprimirlo. Bueno, que ellos lo imprimieran, ¿verdad? Y utilizarlo, ¿sí?
Entonces, utilizo entonces ese material. Bueno, lo imprimieron para la tarea, no lo utilizaron en clase, sino que lo imprimieron para la tarea. Pero pues se utilizó este material, ¿verdad? Y bueno, así es como yo voy utilizando el libro. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran también cómo utilizan ustedes el libro, el libro que tienen a su disposición. ¿No? Bueno, vean, es importante que ustedes vayan participando, como les dije a principios de este semestre, que esta clase pues era prácticamente suya para que ustedes fueran comentando diferentes y fueran generando diferente aprendizaje, ¿verdad? Es importante que vayan participando en clase y que no participen las mismas personas para que todos podamos colaborar con nuestro propio aprendizaje, ¿de acuerdo? Bien, entonces... Voy a pasar al siguiente punto, que sería criterios para, bueno, estamos en este punto que es criterios para la evaluación y selección de material de consulta. ¿Bajo qué criterios nosotros eh, podemos seleccionar un material de consulta? Bueno, bajo la propia experiencia de utilizar un libro y con las características que hemos tomado en cuenta anteriormente, ¿verdad? Entonces podemos enlistar esas características y describir nuestra propia experiencia con el libro y decidir así cuál podría ser el mejor libro para nosotros, ¿verdad? Por supuesto, yo considero que no hay un libro ideal, ¿verdad? Para el docente, pero sí se puede acercar mucho a nuestras expectativas o a lo que nosotros necesitamos que contenga un libro, ¿sí? Bien, y luego están las orientaciones básicas para la utilización de obras de consulta o de referencia, ¿verdad? Eh, ¿Creen ustedes que es importante que exista, o bueno, ¿qué creen ustedes? Que es mejor, que el docente tenga un libro para docente y el de estudiante tenga un libro solo para el estudiante o que los dos manejen el mismo libro de texto. Lic. ¿Sí? Adelante, Sí, Rodrigo. nosotros regularmente tenemos una guía, Lic, para poder ir apoyando al estudiante, porque él sí tiene su libro de texto y nosotros trabajamos con una guía. Pero sí es importante tener a la mano un libro de texto también para ir resolviendo los problemas que existen juntamente con el estudiante, Lic. Ajá. Sí, creo que, por ejemplo, el libro del docente debería venir muy profundizado, ¿verdad? O debería ser muy profundo en cuanto a conceptos, en cuanto a ejemplos, ¿verdad? Más de lo que está el libro del estudiante. El libro del estudiante debería ser más simple, ¿verdad? Para que él lo pueda entender de mejor manera. Bueno, yo considero que sí deberían ser distintos, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión por parte de ustedes? Sin embargo, Lic, el libro del estudiante viene complicadito. Si nos cuesta a nosotros resolver con ayuda de otro texto, al estudiante se le complica también estar resolviendo algunos problemas matemáticos en el libro que manda el Ministerio de Educación. Muy complicado.
nosotros tenemos que consultar otros recursos, tenemos que otros materiales para poder resolverle. Sí. La verdad es que a veces sí el libro puede venir con situaciones, conceptos, ejemplos que sean de difícil entendimiento, ¿verdad? Y eh, necesitemos alguna otra fuente de consulta para resolver ese tipo de dificultades, ¿verdad? Sí, por eso creo que, por ejemplo, algo que creo muy importante y que ya lo mencionaron antes es, por ejemplo, que yo he visto mucho en los libros que se saltan muchos pasos, ¿verdad? Se saltan demasiados pasos. Y, por ejemplo, simplemente en las ecuaciones, ¿verdad? Cuando vemos hay 4x - 3 igual a 2x - 6, por ejemplo. Y cuando vemos, ya solo está 2x igual a tal número. Bueno, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Cómo pasamos de esto? Incluso los estudiantes se preguntan, ¿cómo pasamos de esto a esto, verdad? Y creo que los libros, algo que deberían de tener también es eso, ¿verdad? Que los ejemplos estén lo más detallados posibles para resolverse. Así que no se salten pasos, ¿verdad? Creo que eso es bien importante. Muy bien. Bueno, de todas las características que hemos hablado el día de hoy, ¿ustedes tienen alguna duda o algún otro comentario que quieran realizar? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte, que serían las instrucciones para el proyecto número 3. Ahora, antes de, de pasar al proyecto número 3, solo es para indicarles que durante el proyecto, bueno, platicábamos con la sede de Pajapita y ellos me hacían el comentario de que les gustaría como tener alguna clase más demostrativa, de talleres, ¿verdad? Conmigo. Y yo les decía que yo en un principio había planificado las clases así, bueno, el curso de hecho así. Sin embargo, pues el contenido o el programa no contemplaba esa parte, ¿verdad? Entonces decidí dar la clase como lo mandaba el programa, ¿verdad? Sin embargo, pues considero que puede haber ahí algún espacio para talleres, ¿verdad? Para darles yo talleres a ustedes. Y quedamos de acuerdo con la otra sección que iba a programar 3 talleres cuando ustedes tuvieran proyectos. Si se recuerdan, todavía falta el proyecto 3, 4 y 5. Entonces, antes de que ustedes presenten sus proyectos, yo les voy a dar una clase demostrativa con talleres. El primer taller va a ser sobre herramientas virtuales para la educación, que coincide precisamente con el proyecto, ya lo voy a explicar más adelante. El segundo taller es sobre juegos de mesa en matemática y el tercer taller es sobre material concreto, en matemática también, ¿sí? Entonces, vamos ahí a las instrucciones del proyecto número 3. Y dice así, el proyecto 3 es sobre herramientas virtuales para la educación. Entiendo que ustedes puedan estar en un área rural, que la tecnología pues no esté tan desarrollada o que no funcione con la misma eficiencia, ¿verdad? Que en otros lugares, pero considero que sí es importante que ustedes conozcan herramientas virtuales. Al final es allí a donde se debería de ir o hacia donde vamos, ¿verdad? Hacia la parte virtual y utilizar más las herramientas virtuales. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, en grupos, según los que ustedes ya tienen, ¿verdad? No vamos a hacer nuevos grupos.
No voy a cambiar a nadie de sitio ni nada. Los mismos grupos que están, que son dos, van a investigar sobre lo siguiente. Herramientas virtuales para la enseñanza de un contenido. Herramientas virtuales para la ejercitación de un contenido y una herramienta virtual para la evaluación de un contenido. Es decir, enseñanza, ejercitación y evaluación. ¿De qué contenido ustedes escogen? ¿Sí? Los contenidos deben ser diferentes por cada grupo y, por supuesto, las herramientas deben ser diferentes por cada contenido y diferentes por cada grupo. Es decir, al final de la sesión vamos a tener 6 herramientas diferentes, ¿verdad? Dadas por ustedes. La clase la tienen que exponer en 35 minutos. ¿Qué es lo que van a exponer en 35 minutos? Bueno, van a describir la herramienta que ustedes escogieron para la enseñanza y van a dar un ejemplo así breve, ¿verdad? De cómo se utiliza. Ahorita les voy a dar yo algunos ejemplos, ¿verdad? Pero para mientras solo estoy leyendo las instrucciones. Entonces, cada grupo va a tener 35 minutos. Y también van a van a realizar un trabajo escrito. De manera grupal, van a realizar ustedes un resumen que no sea mayor a 3 páginas sobre cada una de las herramientas que ustedes eligieron, ¿verdad? Donde van a plasmar prácticamente lo que van a decir. Es decir, describen la herramienta virtual y describen cómo la utilizarían. Este resumen, aunque se haga de manera grupal, ustedes lo entregan individualmente para que todos tengan evidencia del trabajo que realizaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo soy un grupo, ¿verdad? Y que voy a enseñar un tema. Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar? Bueno, escogí GeoGebra para la enseñanza de geometría. En este caso puede ser de perímetro, ¿sí? Escogí un Tangram para la ejercitación, también de perímetro. Y escogí una aplicación que se llama Geometría Fácil. Creo que se llama la aplicación que es para Android. Bueno, es una aplicación para celular, Geometría Fácil. Entonces, esa aplicación lo que permite es que nosotros solo coloquemos el dato que se necesita o los datos que se necesitan para hallar el perímetro y la propia aplicación nos lanza el resultado. Es una calculadora de perímetros y áreas, tanto de figuras planas como de figuras sólidas, ¿verdad? En este caso, pues yo lo voy a utilizar para la evaluación. ¿Cómo para la evaluación? Bueno, voy a colocarles ejercicios a los estudiantes que ellos deben resolver. Y como método de comprobación voy a estar utilizando esa aplicación, ¿verdad? Solo como método de comprobación para saber si la respuesta que a ellos les dio es la correcta, ¿sí? Entonces, esa sería mi explicación, ¿verdad? Bueno, para la parte de la enseñanza de un contenido, el contenido que yo escogí es tal y tal. Utilicé la plataforma de, bueno, no la plataforma, la herramienta de GeoGebra, ¿verdad? Y explico qué es GeoGebra. Bueno, GeoGebra es una aplicación que me permite realizar diferentes ejercicios, o desarrollar diferentes contenidos acerca de aritmética, álgebra, funciones, geometría. En este caso yo lo utilicé para geometría, para el contenido de perímetro de figuras planas. GeoGebra pues posee diferentes herramientas que me permite realizar segmentos, me permite realizar rectas, me permite utilizar compás para hacer circunferencias, ¿verdad? Y tiene muchas otras herramientas que son útiles para otras subáreas o para otros contenidos. ¿Cómo utilicé yo GeoGebra? Bueno, yo utilicé GeoGebra de esta y esta manera, ¿verdad? Construí, por ejemplo, esta figura compuesta, ¿verdad? Luego, como GeoGebra le da la medida a uno de los segmentos que está utilizando, utilicé la medida que me daba GeoGebra para ir sumando cada segmento y resolver el ejercicio de perímetro, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo ahí o qué estamos enseñando ahí? El concepto de perímetro, que es la suma de todos los segmentos,
y resolver problemas de figuras combinadas con perímetro, o resolver el perímetro de figuras combinadas, ¿sí? Más o menos eso es lo que ustedes van a ir haciendo y así lo hacen con cada una de las herramientas virtuales. ¿Qué es lo que tiene que ir escrito? Pues lo mismo que ustedes van a hablar, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo que yo les estoy contando ahorita debería de ir en el trabajo escrito que yo voy a realizar, ¿sí? ¿Qué es la herramienta, verdad? Una descripción de la herramienta virtual que van a utilizar y cómo utilizan ustedes entonces la herramienta para el contenido que están describiendo. ¿De acuerdo? No pueden utilizar las herramientas que les acabo de mencionar, GeoGebra, Geometría Fácil y Tangram Virtual, sino que tienen que escoger diferentes a esas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda con la tarea, con el proyecto. ¿No? Buenas tardes, Nick. Sí, buenas Perdone, tardes. siempre he tenido problemita ahí con la señal de internet. Nick, sí me quedó una pequeña duda. Ajá. Le entendí perfectamente que se va a trabajar en equipo, ¿verdad? Ujú, sí. Y usted decía que cada integrante va a como a dar un resumen, ¿va? Digámoslo así, una exposición de la herramienta que vaya a utilizar. Usted dio los ejemplos ahí de los temas, pero la herramienta que se elija sería grupal o cada integrante tiene que seleccionar una herramienta. No. Ustedes escogen en grupo las herramientas que Ajá. van a utilizar y escogen, por ejemplo, digamos que Ujú. su grupo sea de 10 personas, entonces hay muchas personas para hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces pueden Ujú. escoger a 5 que desarrollen la parte escrita y a 5 que desarrollen la parte de presentación oral, ¿verdad? De esos 5, por ejemplo, pueden haber 3 que expliquen en qué consiste la herramienta virtual y los otros 2 que se encarguen, por ejemplo, de dar los ejemplos de esa herramienta, cómo se utiliza esa herramienta según ustedes lo están describiendo, ¿verdad? Pues pueden ahí repartirse el trabajo. Son 3 herramientas virtuales, una para la enseñanza, una para la ejercitación y una para la evaluación por todo el grupo, ¿sí? Son 3 herramientas por todo el grupo y la exposición oral igual es por todo el grupo. Ustedes pueden colocar a sus representantes que vayan a participar. Ah, muy bien, gracias, Lick. Ahí sí, ya me quedó clarito, entonces, muy amable, Lick. Pues nada, muy bien. Entonces todavía nos quedan algunos minutos. Entonces lo que vamos a hacer es que los voy a enviar a salas. Ustedes escojan la sala que prefieran, la uno o la 2 como son 2 grupos. Ustedes escojan ahí y vayan planificando entonces qué es lo que van a hacer. Vayan platicando al respecto de, de eso, ¿verdad? Yo por ahí voy a estar en las salas en algunos momentos, solo para preguntarles si tienen dudas o para saber cómo van. Y pues cualquier cosa me van comentando, ¿verdad? Entonces ahorita estoy creando ya... Lick, ¿Manda? mi grupo va a estar en la sala 2. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya están Mis habilitadas compañeros todos a la sala 2. ya están habilitadas las salas. Pueden empezar a unirse. Y por ahí los voy a estar visitando en unos momentos.
sirve para ejercitar y la que para jugar. ¿Sí ves? Y entonces la otra sería buscar solo una que nos sirva para proyectar la clase. Ujú. Pero lo que no me quedó bien claro es si hay un formato o qué para mandar. O... No, UDMP, hagamos la presentación de la clase en Canvas, así como una diapositiva, donde se puede ir explicando tema por tema. Luego nos pasamos a interactuar así ya con ejemplos, ¿va? O ejercitar con las dos, esa de MateClick que utilicé en la mañana y la otra de, ¿cómo era la otra? Mate Fácil, hay esas dos, porque en una se puede trabajar con temitas sencillos y la otra ya es más para problemas ya más avanzaditos, ¿va? Y como iba por niveles. Y usamos la tercera como para evaluar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Esa tercera, donde ya hay juegos con preguntas o juegos con ejercicios, y ahí podemos implementar la clase. Word, ¿para qué dijo? Gorwal, se llama Gorwal. Esa. Entonces solo vamos a ver cómo descargar las evidencias, porque ahí o es con capturas o bien sea enviada al correo. Ya. Esa sería una. Y de ahí de otra me ha gustado una que sirve porque que siempre he querido implementar, dijo, para darla así como nos da las clases. ¿Quién nos daba clases con una? El Obed, pues, que nos daba así con una pizarra. El Jamba, ¿no? No sé, fíjate, no, casi no, pero es así como la que usa el Lick Juan Gabriel en la mañana, pues esos jeroglíficos que hacen. Sí, pues es el Jamba, parece ahora el que usaba el licenciado, pues a ver si él sí es otro. Pero no sé si hay comprar algún software aparte o hay que adquirir alguna como tableta, algo así, va, para hacer las respectivas rayitas, ¿no? Como un lápiz óptico. Creo que lo que utiliza el link de la mañana es es PowerPoint, pero no sé, es Office. Rodrigo me dijo la vez pasada cómo se llamaba esa cosa, me la vas a preguntar de repente de buenas. Bueno. Porque sí, entonces usamos Canvas como presentación del tema, de ahí para explicar ejercicios usaríamos esa pantalla digital así para hacer ejercicios. Algo que tenemos que tener en cuenta es Bueno, eso sí. nosotros vamos a facilitar porque hacemos y de ahí ejercitamos en la MateClick y la Mate Fácil y de último nos vamos al Gorwal o de repente encontramos otra en el camino y ahí quedamos. Entonces trabajemos números enteros. Ay, ya. Bueno, entonces sí. Tú solo te haces favor de investigar y dice el licenciado ahí, está escribiendo que el formato hoy lo va a mandar. Bueno. Hoy lo va a mandar finales del curso. Hoy lo va a mandar, dice. ¿Está bien? Hacemos así, entonces diapositiva en Canvas, de presentación en Canvas. Luego vamos a ver qué aplicación es esa para enseñar a ejercitar así con ejemplos en vivo, dice. Y después nos vamos a la ejercitación, a ejercitación o evaluación en las 12 aplicaciones de Mate Fácil y de último el juego. Entonces, como él quiere que participemos todos, nos tendríamos que dividir. La clase ya estaba porque solo es de ver la planificación que tenemos y entonces ya solo la pasamos a esas aplicaciones. ¿Estamos ahí? Yo me puedo reunir, solo que yo un día de mañana voy a estar metido como en un lugar como campo, ¿ver? No voy a estar en mi casa, por eso le estaba diciendo. Pero, Pero en algo puede agregar o alguna opinión. Compañeros, veamos entonces cuáles son las herramientas que vamos a utilizar ahí.
Bueno, Eh, entonces, profe desde- Herman, disculpe. Entonces, vivos Compañeros, mañana a las 10, yo les, compañeros. yo les envié en el grupo de WhatsApp a cada uno en su chat herramientas para poder dar clases de matemáticas, para poder ejercitar matemáticas y para poder evaluar. Chequemos ahí y veamos primero la número 1, que es donde dice herramientas para la enseñanza de contenidos, entonces de matemáticas. Veamos cuál sería bueno para poder elegirla. Habría que elegir una de todas las que nos menciona ahí, profe Rodrigo. Pero bueno, miren pues, qué compañeros, queremos agarrar, si aritmética compañeros, o... ahí está. Que alguien la lea, Primero, compañeros, para que le no, terminamos. Que alguien la lea. primero elijamos el área, ya sabemos que es matemática, ¿va? Pero ¿en qué rama vamos a trabajar? Vamos a trabajar en geometría, o vamos a trabajar en álgebra, y qué tema vamos a trabajar, y vamos a buscar entonces la herramienta que se nos facilite para poder presentar ahí o para El mero poder Manuel, presentar la clase, pues. chíngame con una oferta ahorita. ¿Cuál, profe? No. Un cuate le estoy diciendo que me chingue con una oferta de modelo. Sería geometría, mi profe, geometría, Bueno, aritmética, usted dice, compañero, si es geometría, si trabajamos en geometría. geometría. Todo eso estaría bien. Geometría. Compañeros, ¿por qué no leamos? Alguien que nos haga favor de leer, porque está geometría, está Descartes, GeoGebra, está geometría dinámica y Diadrón. En álgebra está MatPapa, Wiris, funciones y gráficas, está Demos, está AlgeoGraphic, calculador, dice. Y si son videos, pues está MatTV, Khan Academy, Únicos, Más por Menos y Universo Matemático, dice. Pero también aquí hay juegos y actividades, también aquí en esta página también hay juegos y actividades interactivas, que está SBUSMAT, que es una plataforma online para equipos de profesores de matemáticas que cuenta con 3,000 problemas matemáticos y facilita la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a través de los ejercicios interactivos visuales. Está Math Game Time, hasta es inglés, puro bilingüe. Me cuesta el español todavía, profe. ¿Qué dice? ¿Agarramos álgebra o geometría o aritmética? Mire, pues, no nos vamos a precipitar, pienso, que en el espacio que tenemos aquí, vayamos viendo qué tema, y o bien sea que ahorita tenemos el enlace, ¿va? Que hizo favor ahí, profe Rodrigo, de compartir. Entonces, vayamos socializando, porque la verdad desconozco las herramientas y no podemos decir qué herramienta utilizar si no le sabemos cuál es en sí pues tendríamos que conocerlas, ¿va? Leer o observar, y para poder definir, ya teniendo todo eso definido, ya sabiendo qué es cada una de las herramientas, a qué dónde nos vamos a enfocar, ya rapidito el tema. El tema lo ubicamos y entonces tratamos ya de ejercitar con las herramientas pero recordemos que es un tema, ¿verdad? Un tema y 3 herramientas. Quiere decir entonces que ese tema se tiene que trabajar con 3 herramientas. Así es, ¿verdad, compañeros? ¿O estoy mal? Así es, profe, es un tema y la herramienta, ¿cómo lo va a explicar? El tema y la herramienta, ¿cómo se va a ejercitar? Profe, El tema y la herramienta, ¿cómo se va a evaluar? Son 3 herramientas. es un Para tema dar y la 3 clase. herramientas, profe. Digamos, un tema sería una herramienta para el inicio. Una herramienta en la cual por lo menos podemos utilizar bueno, una herramienta donde vaya al desarrollo. Y usamos los 3 momentos, entonces tendría que ser así, 3 herramientas. Y si usamos, por lo menos, si quisiéramos trabajar la de metodología de matemática,
el primer inicio con un problema, una solución y una conclusión, pienso. Si lo trabajaríamos así, o cómo piensan ustedes que se trabajaría el tema. Entonces, tienen que ser las 3 herramientas así, cabal. Una para inicio, una para el desarrollo y la otra para evaluar. Así tienen que ser las 3 herramientas. Compañeros, ese diedron es para ver la geometría en volúmenes. Vaya, entonces sería como que como que el desarrollo, va, profe, como que la ejercitación dentro de ahí estaría. Si podemos Profe. armar figuras y todo. Profe, vea. Perdón, estaba con el grupo anterior. No sé, este grupo creo que ya, por lo que vi, ya se había organizado. Entonces, no sé si tienen alguna duda. No, la duda usted ya no lo aclaró, ya no lo dijo por escrito. Solo lo único es de que, no sé si de una vez vamos a decir lo que vamos a utilizar, como usted quiera, repetición de herramientas. Sí, No sé si usted va a dar sí. espacio o lo va a publicar o no sé. Si quieren, escriban ahí. Si ustedes ya eligieron sus herramientas, escriban aquí en el chat para que sepa el otro grupo que ustedes ya tienen sus herramientas y ya saben qué van a utilizar. Entonces, escriban ahí las herramientas que van a utilizar ustedes para, para la próxima semana, para que ellos ya sepan qué herramientas no pueden utilizar ellos. Si pueden compartirlo ahí por el chat. Por aquí, por este medio del Zoom. Sí, sí. All right. Entonces ahorita la vamos a hacer, gracias. Vaya, gracias a ustedes. Y para mientras sería que escribieran nada más eso y voy a darles unos 5 minutos más al otro grupo para que finalice ahí o afine detalles y luego los voy a regresar a esta sala para colocar la asistencia y tomar la evidencia de la sesión. Solo fíjese que no sé si nos puede hacer favor de responder usted, que tiene más conocimiento, o de repente el licenciado Lucas. Que era que el compañero Enrique no muy se recuerda el nombre de una pizarra que utilizaba el licenciado B. O no es una pizarra digital, pero él dice que no. Una pizarra virtual. ¿Sí? Es que ahí no le sabemos el nombre. Es que hay varias. Está Whiteboard, ¿no es esa? ¿No? Es similar a PowerPoint, pero Jambo tampoco. Déjenme averiguar, creo que... vamos a ver. Lucid Park, ¿no es? Jamboard. Jambo yo no creo que sea, porque estaba viendo de que Windows 11 trae PowerPoint ya como para escribir, parece. Ajá. Vamos No a sé si ver. no sé si sea esa, pero Yo, bueno, lo que conozco es Jamboard, que es de Google, Whiteboard, que es de Microsoft, Sideboard y Concept Board. Esas son las que yo conozco. De ahí no sé si habrá alguna otra ahí. Bueno, de todas maneras, mire, ahí le coloqué las herramientas que pensamos utilizar. Está el Canva, el Mate Fácil, el Mate Click, dice Word, dice, y el nombre de la pizarra, que falta que identifiquemos, que
Que Ah, eso lo vamos a investigar entonces. sí, sí, fíjense que yo de esas me recuerdo nada más las que les mencioné, pero de ahí no recuerdo alguna otra. Sí, porque el licenciado Lucas ahorita envió que hay una que se llama Matigón. Yo creo que esa estaba, profe. Bueno, lo vamos a colocar de todas maneras, mire, vamos a colocar este nombre que nos acaban de decir, pero, pero sí, pero de repente cambiamos, pero podemos cambiar aunque solo de la pizarra, ¿va? Porque ya todas las demás sí ya las tenemos distribuidas, ya las tenemos elegidas. Solo era el nombre de esa pizarra que nos quedamos en blanco. ¿Cuál era el nombre? Pero vamos a escribir esa. Bien, está bien, gracias, gracias. Y sí, pues la verdad es que no me recuerdo ahorita de pizarras, pero sí está bien, pueden averiguar ustedes por ahí. Gracias. Bueno, en un minutito que ya todos regresen a la sala general, les voy a compartir el link de la asistencia, ¿de acuerdo? Está bien. Ah, sí, vamos a las 3 días. Solo falta otro curso nomás. Oh, sí, ya no tomó. Sí. Licenciado Lucas, ¿qué nos mandamos a la siguiente clase o? Todavía no, solo voy a enviar el link de la asistencia y les voy a pedir si por favor puedan activar su cámara un momentito para que yo pueda tomar la evidencia del día. Ya por ahí creo que les... Ah, no, todavía no, ahí está. Ahí está. Ya les publiqué en el chat la asistencia, solo les voy a pedir que activen su cámara un momentito y ya después firman su asistencia y les voy a dar los minutos que sean necesarios y luego ya pueden pasar a su siguiente curso. Ligue la asistencia en el chat. Sí, ahí está en el chat. Ahí con su cámara activada, ahorita voy a tomar la foto, permítame un segundo. Listo, muchas gracias, ya pueden apagar su cámara. Y ya pueden firmar la asistencia. Al finalizar la jornada les voy a estar subiendo eh, la parte del proyecto 3 con con las instrucciones y con lo que sería la parte del ensayo, ¿verdad? ¿Qué parte debería llevar el ensayo? Perdón, no el ensayo, el resumen.
Muy bien, pueden retirarse entonces. Pasen una feliz tarde, feliz fin de semana. Igualmente, Lick. Intenten, para los que no pudieron ingresar, no sé si ya lograron ingresar al Forms, pero si no, inténtenlo de nuevo. Bien, entonces feliz tarde. Nos vemos el siguiente sábado entonces para las presentaciones de los talleres. Feliz tarde, Lick, buen provecho. Gracias.